Y estamos presentados por el Gran Teatro Nescafé de las Artes. ¿Te imaginas un capítulo de La Oficina del Javerín con Ja, dirigido por Pedro Almodóvar? Eso es Secreto de Oficina, la nueva comedia musical de los contadores, auditores y Cultura Capital, que estará en Teatro Nescafé de las Artes del 31 de julio al 23 de agosto. Junto a Gabriel Ursúa, Antonio Santamaría, Gabriel Cañas y un gran elenco y banda en vivo, te vas a divertir y cantar tus canciones españolas favoritas con un grupo de oficinistas dispuestos a todo en un musical teatral lleno de romances, engaños y poder, inspirado también en series como The Office y Betty la Fea. Ven a flipar en colores con Secreto de Oficina. Las entradas están a la venta en ticketmaster.cl y sin recargo en boleterías del teatro, con un 20% de descuento para socios de la Comunidad de las Artes. Más que halagada por todos lados, Secreto de Oficina. Vayan a verla. Y en el puesto número 3, en esta mañana, tenemos los nombramientos del gobierno de José Antonio Kast abrieron una nueva polémica por la llegada de profesionales jóvenes y con trayectorias breves a cargos de responsabilidad. Los casos involucran a Trinidad Seger, abogada titulada hace pocos meses y vinculada a la coordinación de la reforma procesal penal, y a Sofía Chea, egresada de Comunicaciones, que asumió la jefatura digital de la SECOM a un mes de ingresar al Estado. Las críticas apuntan a los criterios de designación, experiencia y transparencia en áreas sensibles del Ejecutivo, mientras la OTJ pidió al Ministerio de Justicia aclarar funciones y asegurar participación de trabajadores judiciales. El caso de Chea instaló dudas por su rápido ascenso, su vínculo previo con Felipe Costabal y el rol estratégico de la comunicación digital en el gobierno. Son dos casos que instalan una misma polémica. El gobierno está enfrentando cuestionamientos por la designación de profesionales jóvenes y con trayectorias breves en cargos de responsabilidad. Los casos apuntan a Trinidad Segers en el Ministerio de Justicia y Sofía Chea en la Secretaría de Comunicaciones, la SECOM. La crítica no se centra solo en sus edades, sino en la experiencia requerida para funciones vinculadas a reformas estructurales y comunicación estratégica del Ejecutivo. Trinidad Segers fue designada para cumplir funciones de coordinación asociadas al impulso de la reforma procesal civil. La Organización de Trabajadoras y Trabajadores Judiciales, OTJ, manifestó preocupación por el rol asignado a una abogada titulada hace pocos meses. La organización recordó que Segers prestó juramento como abogada en abril de este año y ese mismo mes se incorporó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En algún momento el presidente Kast hizo tweets, siempre hay un tweet, para todos los presidentes, criticando el nepotismo y la falta de experiencia en la administración anterior. Bueno, parece que el tweet le cayó en la cabeza. Ahí está el tweet. En el Ministerio del Interior despiden a abogado que tiene 18 años de experiencia y lo reemplazan sin concurso público por abogada recién titulada, hija de reconocida periodista de izquierda. Están destruyendo Estado con pituto, nepotismo y amiguismo. Yo, según lo que he reportado, acá sería una hija de un reconocido periodista de derecha. Es como el anverso absoluto. Le cayó entero el golpe en ese sentido al presidente. Tras las primeras críticas, el Ministerio de Justicia precisó que las funciones de Segers estarían enfocadas en coordinación y gestión. La cartera sostuvo que las definiciones sustantivas de la reforma seguirían radicadas en las autoridades y equipos técnicos del ministerio. El ministro Fernando Rabat intentó cerrar la controversia señalando que se trataba de un rol ejecutivo-administrativo y no de la responsable de fondo del proyecto. La OTJ valoró la aclaración del ministerio, pero sostuvo que no resuelve el problema central sobre los criterios usados para distribuir responsabilidades. El problema es institucional, afirmó la organización, remarcando que sus reparos no apuntan personalmente contra Segers. A su juicio, una reforma de esta magnitud exige experiencia en sistema judicial, gestión de tribunales y conocimiento directo del funcionamiento de la justicia civil. La OTJ advirtió que los trabajadores judiciales no deben ser tratados solo como destinatarios de una reforma diseñada fuera de los tribunales. La organización sostuvo que quienes trabajan diariamente en justicia civil conocen de primera fuente las cargas laborales, problemas de gestión y limitaciones del sistema. Por eso pidió mecanismos formales de participación, transparencia sobre funciones y atribuciones y equipos con experiencia en implementación de reformas procesales. A ver, el otro caso es el de Sofía Chea, egresada hace un año y con práctica profesional cerrada hace 7 meses en la agencia La 975. Chea ingresó el 11 de marzo a la SECOM como apoyo a la coordinación y gestión de la dirección SECOM, en grado 14. Un mes después, el 13 de abril, pasó a ser jefa del Departamento de Comunicación Digital con ascenso a grado 11.
Ahí el registro de personal a contrata, Chea ingresa con una remuneración bruta de 1.3.095.665, 1.4. Tras asumir la jefatura digital, su sueldo bruto subió a 2.115.357, 2.115.357 pesos en mayo, y luego creció a 3.538.024 pesos en junio, cifra que incluye un bono de incentivo de 1.393.053 pesos. En julio, el registro marca una remuneración de 2.144.971 pesos, consolidando el salto jerárquico y salarial tras solo un mes en el Estado. Chea realizó su práctica profesional en 975, agencia dirigida por Felipe Costabal, actual director de la SECOM. Costabal además mantiene una relación previa con la familia de Chea. En 2011 fue convocado por Nicolás Chea para ser director creativo de Startup Chile en Corfo. Sofía Chea es hija de Nicolás Chea, lo que generó un elemento de cuestionamiento político sobre redes previas, confianza y criterios de nombramiento. En ese sentido, la SECOM opera como brazo comunicacional de la moneda y depende del diseño político del segundo piso, y la agencia de Costabal también tuvo vínculo con la campaña que llevó a cabo la moneda. De 975 ESPA facturó 149.180.001 pesos por estrategia creativa, según datos del CERVEL. En ese contexto, el nombramiento de Chea toma mayor relevancia porque no se trata de una función menor, sino de la jefatura digital de la comunicación del gobierno. Ambos casos se instalan en una discusión sobre el equilibrio entre confianza pública, renovación generacional y experiencia técnica en cargos públicos. Paulina Astroza pone: sabemos lo que decían quienes gobiernan, esto pasaba en otro gobierno. Dice: ¿ahora qué? Se le olvidaron sus críticas, realmente no tienen justificación, están yendo contra las expectativas de gente que votó por ellos y de todo el país que necesita algo muchísimo mejor, dice Paulina Astroza. Así que nada, está presente la crítica en esta mañana. 9.16, puesto número 2. El presidente surcoreano Lee Jae-myung llamó a reanudar el diálogo con Corea del Norte para reemplazar el armisticio por un régimen de paz y poner fin formalmente a más de 7 décadas de guerra en la península. Su mensaje fue entregado durante la conmemoración del aniversario número 81 de la liberación colonial japonesa. La señal conciliadora de Seúl coincide con una decisión de Donald Trump de reducir sustancialmente los ejercicios militares conjuntos entre Estados Unidos y Corea del Sur, tras cuestionar la negativa surcoreana a sumarse a la estrategia estadounidense contra Irán. El giro ocurre además en medio de pruebas de misiles norcoreanas y de la buena relación que Trump reivindica con Kim Jong-un. A ver, hay que poner a los jugadores. Lee Jae-myung busca reemplazar el armisticio por paz. El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, renovó su llamado al diálogo con la autoridad de Corea del Norte. Su objetivo es reemplazar el inestable sistema armisticio por un régimen de paz que ponga fin formal a la guerra de Corea. El conflicto permanece en tregua técnica desde hace más de 7 décadas, sin un tratado definitivo de paz entre las partes. Lee pidió dejar atrás la lógica de amenazas mutuas y sentarse a conversar como partes directamente involucradas. Dejemos de lado nuestras intenciones de amenazarnos mutuamente y comencemos a dialogar para poner fin a esta prolongada guerra, afirmó. También planteó que en ese proceso podrían discutirse formas efectivas de detener las capacidades nucleares de Corea del Norte. El mandatario surcoreano señaló que espera que Seúl y Pyongyang avancen hacia una coexistencia pacífica y un crecimiento mutuo. También propuso un sistema de seguridad multicapa para controlar tensiones y prevenir una crisis. Según Lee, una respuesta positiva de Corea del Norte permitiría una península coreana más estable y contribuiría a la cooperación regional. Así que hay tono conciliador respecto al año anterior, y el gobierno de Lee se conecta con el acuerdo suscrito por Kim Jong-un durante el gobierno liberal de Moon Jae-in en un momento de acercamiento intercoreano y diálogo con Estados Unidos. También hay mensaje conciliador hacia Japón, y Trump ordena reducir ejercicios en Corea del Sur. Esa es una de las noticias también. Aunque afirmó que era demasiado tarde para cancelar las maniobras programadas este lunes, dijo que pedirá al secretario de Defensa Pete Hegseth disminuir su escala. Así que vamos a estar monitoreando lo que sucede en Corea del Sur y Corea del Norte. Muy interesante ahí lo que dijo Donald Trump, que siempre es su estilo, ¿eh? En Truth Social dijo: estos ejercicios, los ejercicios militares que suelen hacer con Corea del Sur y con Japón, no solo son costosos, y gran parte de estos costos son pagados por Estados Unidos, y entre paréntesis y con signos de exclamación, como de costumbre, sino que envían una señal totalmente inapropiada y hostil a un país que, desde que Donald J. Trump es presidente, o sea, habla de sí mismo en tercera persona,
se ha mostrado pacífico y respetuoso en referencia justamente a Kim Jong-un. Básicamente se está atribuyendo estos avances en materia de paz que está escalando entre las dos Coreas. Una guerra que tal vez esto no lo sabe mucha gente, pero en rigor ambos países siguen en un régimen de país en guerra desde los años 50. Es algo que se ha mantenido por casi 70 años, una de las guerras más prolongadas en la historia moderna. Y en el caso, y este es no es el primer acercamiento serio, han habido otras conversaciones, pero habla de dos cosas. Por un lado, lo que está ocurriendo a la interna de Corea del Sur. Recordemos que Corea del Sur viene de una seguidilla de caídas y bajas de presidente justamente por hechos de corrupción, y el que está ahora está buscando una salida que le pueda dar un salto y una proporción histórica a lo que está haciendo su administración. Entonces, permite, por un lado, dejar atrás toda la polémica interna que estaba azotando al país y abrir un periodo que hay que ver también hacia dónde corren los intereses, cuánto le conviene a Pyongyang abrirse al mundo, en este caso, y en particular al mundo de Corea del Sur. Recordemos que en general la única relación prácticamente diplomática que tiene Corea del Sur es con China. Es la única forma en que se puede acceder a ese país a través de China. Y en el caso también de Corea del Sur, cuánto le conviene también ver en estas como relaciones amistosas con Corea del Sur. Básicamente esta guerra se había mantenido con todo lo que ello implica, esta dinámica de estar atento a los ejercicios balísticos, en fin. Evidentemente eran dos países que habían llegado a cierto punto de equilibrio en que la guerra les convenía a ambos, a la estrategia de propaganda de ambos. Me dicen que de Rusia también se puede llegar. Hay un tren desde Moscú. ¿El profe Artés por dónde habrá llegado? Porque el profe Artés fue uno de los que ha visitado Pyongyang. Y yo tengo un amigo que hizo el intento y no pudo, y el intento lo hizo justamente desde China. Sí, es como tour, donde te ponen en la frontera. Y lo que hizo Naya Fácil. ¿En serio? Naya Fácil llegó no, Naya Fácil llegó a la frontera pero un tour donde la llevan a la frontera. Ah, la frontera de Corea con Corea. El DMZ. Ya, perfecto. Y lo llevan, y lo más divertido es que el video aparecía y decía: chiquillo, acá no puedo grabar. Está grabando. Se violó todas las normas. Ese video es increíble. Podría llegar un balazo en cualquier momento. Bueno, ¿te acuerdas de ese caso también de este soldado estadounidense que más o menos inexplicablemente de repente cruza la frontera y se entrega a Pyongyang? Como que nadie entendía por qué. Y después se supo que el día anterior había estado en un bar, se había agarrado a combo y lo iban a echar. Entonces, como una forma para evitar aquello, al final había cruzado la frontera hacia Corea del Norte y se había mantenido cautivo. Lo hicieron leer unas declaraciones. No, aquí me han tratado súper bien. Tremendo. Increíble. Ya, puesto número 1 de esta mañana. La reforma constitucional de seguridad del gobierno de José Antonio Kast abrió una nueva tensión en el oficialismo y en el Congreso, luego que la UDI y el Partido de la Gente descartaran respaldarla en sus condiciones actuales. Guillermo Ramírez advirtió que la propuesta daña la institucionalidad, mientras Franco Parisi sostuvo que no se necesita la reforma constitucional. El debate golpea uno de los ejes centrales de la agenda contra el crimen organizado y el terrorismo, la ACOT, justo cuando la moneda intenta marcar los tiempos políticos tras la operación Cancerbero, que fue el show de la semana pasada. Aunque ambos sectores valoran medidas de seguridad más duras, cuestionan que el gobierno lleve a la Constitución materias que a su juicio podrían resolverse por ley o mediante cambio administrativo. Explícame, bajemos la música, Felipe. Explícame cuál es el problema en sí mismo, todo lo que está pasando. Son por lo menos 3 problemas. Ya. 2, te diría yo, son críticas políticas globales, y una es una crítica más bien leguleya, una crítica donde están circunscritos académicos del tipo Carlos Peña, Verónica Undurraga, que han escrito sendos hilos de Twitter o columnas de opinión justamente denunciando lo que está ocurriendo con el borrador en sí. Un borrador que incluso lo tenemos, que lo hemos estado monitoreando. Hoy día en la mañana el presidente Kast más o menos da a entender que se ratifica que el borrador va a ser el corazón o la norma general de este proyecto, y en términos generales lo que ocurre es que se empieza ahí lo estamos viendo, de hecho ahí es el documento que estaba circulando y que dejó bien impactado, esto hay que decirlo también,
a las bancadas del oficialismo. No es como que esto haya llegado a la oposición y la oposición puso el grito en el cielo. Fue O el sea, oficialismo alguien lo al final. filtró. No, no es que lo filtró. El gobierno se lo pasa a las bancadas y les dice, analícenlo y dennos sus observaciones. Y le da un marco como de una semana, porque esto se presenta mañana. Le da un marco de una semana. Se supone que se presentaba, de hecho, entre jueves y viernes de la semana pasada, finalmente se va a presentar mañana. No sé si se le hicieron cambio a lo que van a presentar mañana, al menos las señales dicen que no, que esto es lo que finalmente va a ir a presentarse. Y bueno, y está esta primera crítica a Leguleya y las otras dos que más o menos las hemos conversado. Una que es también la postura de Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, que dio una entrevista en La Tercera que también causa bastante impacto. No sé si tienes por ahí el titular, José, de esa entrevista a Guillermo Ramírez, pero que básicamente él también se baja de la discusión y por lo que hemos comentado los últimos días de que existe una suerte de hastío, por un lado, constitucional, o sea, ¿por qué volvimos a abrir la puerta a volver a discutir el tema de la Constitución? ¿Por qué lo está haciendo este gobierno? Y por qué en el fondo reflota los fantasmas de el segundo proceso constitucional, que fue el derrotado. De hecho, es prácticamente eso, es una reivindicación a ese proceso constitucional, este proyecto de ley. En las condiciones actuales, la UDI no puede apoyar las reformas constitucionales de seguridad porque dañan la institucionalidad, dice Guillermo Ramírez, y en su argumento en general tiene mucho que ver esto de esta suerte de miedo, de temor al proceso constitucional. Y por otro lado, te diría yo también que es parte de que también ha generado polémica, hasta cierto punto, diría yo, que es que dicen, porque es algo que por ejemplo ha esbozado Matei, que la reforma constitucional ha sido el método que han utilizado los gobiernos que son democráticos para transformarse en gobiernos no democráticos. Caso de El Salvador, por ejemplo. O sea, cuando a Bukele no le gustaba algo en la Constitución, presentaba una reforma constitucional. O sea, Bukele no puede reelegirse, bueno, presentemos una reforma constitucional, o sea, entonces dicen que puede ser un indicador. Claro, es una señal de su iliberalidad. Exactamente. Entonces, está, yo te diría, circunscrito en esos tres argumentos, en esos tres escenarios. Y cosas más puntuales también. A ver, recordemos que una de las primeras críticas la esbozó la ministra de Salud, Maicho Malí, en una entrevista que le realizó. Es bien curioso porque fue una entrevista en la calle que le hizo Mónica Rincón a Maicho Malí. No sé si tenemos el video, pero en términos muy concretos, Mónica Rincón le explica de qué va este borrador que está dando vueltas, justamente que está apuntando, que tiene la firma del ministro Arrau y del presidente Kast. Y Maicho Malí le dice, mira, si es así como tú me lo explicas, significa que estamos complicados porque nosotros tenemos un mandato, que es el mandato médico, que no solamente está regido en la Constitución, forma parte, digamos, de el código de ética de todos los médicos del país, del mundo, que es que ellos no se pueden abstraer de una emergencia o de una atención clínica, por más allá de que existan, digamos, normas que se lo impidan. Entonces, lo pone... ¿Tenemos el video? Escuchémosla a la ministra y lo comentamos a la vuelta. Sin derecho a acceso a las prestaciones sociales financiadas por el Estado, de los derechos del artículo 19 de la Constitución, número 9, 10, 16 y 18. El número 9 es el derecho de la salud. ¿Es aplicable quitar a estos presos mientras cumplen condena y 15 años después las prestaciones que paga el Estado? Bueno, si tú me dices que es un borrador, digamos que se lo publicó en La Tercera, a mí es difícil hacerme cargo de un borrador, primero que nada. Pero si tú me dices que efectivamente eso es lo que dice, puede ser un poco incompatible, podría generar alguna incompatibilidad con algunas leyes que nosotros tenemos y... Como ejemplo, te podría decir la ley de urgencia, por ejemplo, que la ley nos obliga y nos mandata a nosotros a atender a todas las personas, independiente de su condición, etcétera, frente a situaciones que son de riesgo vital. Por lo tanto, y vuelvo a insistir, es un borrador, ¿no? Entendiendo que es un borrador de proyecto de reforma constitucional. Pero se podría ahí interponer con el tema de algunos mandatos que nosotros tenemos como un ejemplo. Y en temas prácticos, ¿qué riesgos sanitarios podría provocar quitar las prestaciones garantizadas y pagadas con fondos del Estado para los presos y condenados?
que se me hace difícil relacionar esto con algunas otras leyes que nos mandatan a nosotros a hacer ciertas prestaciones y ese ejemplo es súper claro, así que hay que revisar ese. El de las urgencias. El de las urgencias, muy Usted claro. no conocía todavía, obviamente, este borrador. No conozco el borrador, me imagino que cuando esto ya avance vamos a ser consultados al respecto. Y usted le va a manifestar esta opinión, me imagino, al gobierno. O sea, vamos a ver cuáles son los elementos que podrían interferir con otras leyes de las cuales nosotros estamos mandatados. Hasta ahora, como está redactado, por ejemplo, ¿podrían producirse contagios de enfermedades si no se les da prestaciones a los reos y a los condenados? Digo, algo que pudiera también poner en riesgo a otra población. No conozco el borrador, no lo he leído, por lo tanto me es difícil opinar, pero creo que el ejemplo que yo pongo es el más claro en términos de cómo podría esto afectar a algunas otras leyes. Pero en términos sanitarios, ¿esto tiene complicaciones también? Podría tener complicaciones, el mismo tema de la ley de urgencia, digamos. No la suelta, Mónica. No. Como que cachó que se venía complejo el escenario. Martina Raúl le respondió a la ministra Chomalí, dijo que no sabía de lo que estaba hablando, básicamente. Una cuña que suena como un golpeo en la mesa también. Por qué estar opinando también de cosas que por ahí no están 100% informados, pero evidentemente ahí está el comentario de Raúl. Chomalí está opinando de una cosa de la cual no estaba al tanto. Hay que decir que de todas maneras esto está, la reforma constitucional está haciendo aguas. El fin de semana en el Mercurio viene una editorial contra justamente la reforma constitucional y contra el borrador que está circulando. Es bien enfático, y el Mercurio. No estamos hablando acá, de hecho la oposición apenas se ha manifestado respecto a reformas constitucionales. Un pequeño comentario a propósito de esto: el fin de semana también salió la encuesta Criteria, y a la hora de analizar reforma por reforma detectaban que en general en la izquierda había adhesión, pero había especialmente adhesión cuando se hablaba de reformas constitucionales, como que todavía está dando vuelta ese criterio en ese mundo. Solamente para cerrar y no al panel, esa es mira, ¿sabes qué? Leamos el segundo párrafo. Con todo, Ni el apoyo ciudadano ni los mejores propósitos, combatir la delincuencia con mayor eficacia, pueden legitimar emprender reformas que comprometan o debiliten injustificadamente garantías fundamentales. ese muy duro es el Mercurio contra justamente este El Mercurio borrador. que dices, no jueguen con el papelito porque el día de mañana otros pueden jugar con él. Sí, es complicado. Sí, de hecho, el Mercurio siempre te hace como doble editorial. Este es como la editorial chiquitita, pero la anterior también le pega al gobierno. Sí, Claro. Es bien duro y está tratando como de moderar sobre todo lo que son los márgenes. Para entender también el tema del argumento que está detrás de esto. Por ejemplo, Arturo Esquela ha sido uno de los que más ha hablado respecto a esta reforma constitucional, y lo vimos por ejemplo en un debate en Twitter con Matías Walker, en donde básicamente le dice que si él está en contra de esta reforma constitucional, está siendo pro delincuente y pro criminal. Ese es como el trasfondo, o lo que probablemente los argumentos que van a estar puestos sobre la mesa. Los van a tratar de buenistas, de personas que están preocupadas, esto es muy Bukele, pero personas que están más preocupadas de los derechos humanos de los presos que de las personas. Entonces hay una situación ahí, un debate que se viene álgido, que se viene pesado, que el gobierno está respaldando, al menos si esto se presenta mañana como lo estamos leyendo acá, y como dice a esta hora La Tercera, que en un titular que acaba de poner en su sitio web, esta es una nota de La Mañana: reforma de seguridad, gobierno persiste en 11 modificaciones a la Constitución y amplía facultades en nuevo estado de excepción. Es algo que vamos a estar evidentemente monitoreando, es algo que tiene preocupado no solamente al mundo académico, a cierta élite. Yo creo que el tema de seguridad compete a todos, y el Partido Republicano en particular sabe que hay agua en la piscina, o sea, sabe que la gente entre todos se va a sumar a lo que sea. Pero todo lo que sí. implique. A ver, hay que poner un punto. Cuando uno dice, bueno, le van a quitar durante 15 años las garantías a personas delincuentes, hay mucha gente que piensa, ¿se lo merecen? ¿Cachai? Ahora, interesante, pero hacer eso tiene consecuencias, como lo que decíamos en el aspecto sanitario, lo que decía bien Mónica Rincón en el aspecto sanitario. No, lógico. Y lo otro es que
también hay cosas medias irrisorias. O sea, por ejemplo, este video que vieron ustedes la semana pasada, donde había un debate, me parece que era en cooperativa, entre un republicano y un frente amplista, y el republicano le dice, o sea, tú como frente amplista, ¿estás de acuerdo con que un descuartizador reciba gratuidad? Le dice eso y le dice... Y la respuesta muy sensata, que me parece que fue Andrés Kuhl, que fue hasta hace poco, hasta la elección del domingo, fue el secretario general, le dice... Amigo, probablemente si esa persona es descuartizador, probablemente va a estar en cadena perpetua. Y como que no tiene sentido No esto tiene de sentido. muchas de las cosas que evidentemente acá se están analizando, monitoreando, son parte. Habló el presidente Caso hoy día en la mañana. Tenemos el video. En esta locución, básicamente, él le da el pase al Congreso. Dice, bueno, en el fondo el Congreso resuelva y decida lo que tiene y lo que considera que debe ocurrir en materia de seguridad. Escuchémoslo y lo comentamos a la vuelta. Cada vez que hemos levantado algún tema relevante, como escuelas protegidas, como reformas estructurales en temas del Estado, en temas de salud, se produce un debate. Y yo creo que el debate es muy bueno, porque van apareciendo todas las inquietudes, los planteamientos de los distintos sectores políticos, y eso es lo que entra luego a un debate legislativo. Y eso es lo que va a ocurrir mañana, después de que se dé cuenta del proyecto de reforma constitucional en sus distintas áreas, que como bien dice usted, es parte de una agenda más integral en contra del crimen organizado y el terrorismo, que es la principal agenda hoy día de la ciudadanía. Por lo tanto, yo encuentro que es positivo que se levanten distintas voces para poner alertas en temas que para ellos son de gran preocupación. ¿Y dónde se debaten esas preocupaciones? En el Parlamento. Presidente, Ahí está lo que dijo hoy día, esta mañana, con Matías del Río en Radio Pauta. Radio Duna. Perdón, Radio Duna.